Segunda de Samuel, el capítulo número... La verdad que son varios capítulos, pero donde quiero leer es el capítulo 15 de Segunda de Samuel. Y recordar una breve historia. El verso 1 dice que aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, caballos, 50 hombres que corrieran delante de él. Se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía ante el rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón decía: mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Y añadía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en el país, para que vinieran ante mí todos los que tienen pleito o negocio, y yo les haría justicia? Y cuando alguno se acercaba para postrarse ante él, le tendía la mano, lo abrazaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían ante el rey a juicio. Y así les robaba Absalón el corazón a los de Israel. Absalón era hijo de David. No era el hijo mayor, pero era uno de los mayores, hijo de Milca. Y la Biblia dice que Absalón era un hombre muy hermoso. Dice el verso 25 del capítulo 14 de Segunda de Samuel: no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. Era como un super príncipe encantador. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos, según el peso real. 200 ciclos, más o menos 2,5 kilos por ahí, ¿o no? Entre 2 kilos y 2,5 kilos sería, sabiendo que cada ciclo son 12 gramos, ¿o no? Que era una monedita. Cabello largo, ¿no? Frondoso, hermoso, no había en él defecto. Y dice la Biblia que era muy inteligente. Y a veces podemos decir que era inteligente, pero para el mal, ¿no? Astuto. Él tenía una media hermana, ¿no? Una media hermana que dice la Biblia que se llamaba Tamar. Y esta media hermana que él tenía, él se enamoró de ella, pero después que abusó de ella, la despreció, dice la Biblia. Entonces Absalón decidió vengarse de su otro medio hermano que cometió esta fechoría, que era Amnón. Y cuando él supo que Amnón había abusado de su hermana, él esperó 2 años para vengarse. Y elaboró todo un plan astutamente. Invitó a Amnón a una fiesta con los otros hijos de David. Después de 2 años de planificar una venganza, la llevó a cabo matando a Amnón en una fiesta. Eso fue terrible para David como padre, ver que entre sus hijos había crímenes. Por eso después tuvo que huir a Absalón. Y después un general de David llamado Joab intercede para que vuelva nuevamente Absalón al palacio, donde su padre. No fue fácil, pasaron muchos años, pero Absalón era astuto, inteligente, planificó una venganza por mucho tiempo y ahora estaba planificando tomarse el reino. Quería ser el rey. No estaba de acuerdo como su padre ministraba el reino. Por lo tanto, como era un príncipe y uno de los mayores, era un príncipe heredero. Pero obviamente usted y yo sabemos que Dios ya tenía un heredero para el reino. ¿Quién era ese heredero?
Salomón, no era Absalón. Sin embargo, Absalón, con toda esa astucia, él quería el reino. Entonces, lo que leí en la Biblia fue que él se ganaba en la puerta de la ciudad y saludaba a todos los que entraban. Y él les mostraba un espíritu de servicio, pues estaba donde ellos y les decían si tenían algún problema o alguna dificultad, él los iba a atender. Porque David estaba muy ocupado, pero él estaba dispuesto a ayudar, él estaba dispuesto a atender, a poder resolver sus pleitos, dice la Biblia. Inclusive cuando la gente, porque era un príncipe, se postraba delante de él, ¿qué hacía él? ¿Qué dice la Biblia? No te postres. El que debe inclinarse soy yo. Y él se inclinaba delante del pueblo. Yo decía, qué astucia, pero qué inteligencia. Yo creo que hoy en día sería alabado por algunos, ¿no? Pero qué inteligente el hombre. ¿Cómo se está ganando al pueblo? Se gana en la puerta de la entrada, los saluda, le dice que les va a servir, resuelve sus pleitos, se muestra sencillo, humilde y con un espíritu de servicio. Así se gana toda la gente. Entonces, cuando inicie la sublevación, él va a tener a muchos adeptos, porque se los va a haber ganado con tiempo. Yo creo que hoy en día más de algunos celebrarían, ¿no? Inteligente el hombre. ¡Qué astucia política! Pero qué astuto políticamente. Saludar a los que corresponde. En el momento oportuno. Para ganarse el favor del pueblo. Para ser visto. Y lo hacía en la puerta de la ciudad, que era el lugar más concurrido. ¿Te acuerdas que los ancianos de iglesia, hablando de los ancianos, ¿no? Ellos juzgaban al pueblo ¿dónde? En las puertas, que era el lugar concurrido, el lugar de entrada y salida después de las ciudades en la antigüedad. Y en ese lugar céntrico, concurrido, a la vista de todos, iba a decir a la vista de las cámaras. Okay. Ya estaba pensando en la política actual, ¿no? A la vista de las cámaras, él saludaba a la gente y quería ganarse el favor del pueblo. Y yo me imagino, ¿no? Hermoso, no había en él defecto alguno. Me imagino su cabellera, ¿no? Larga. ¿Cuánto pesaba? 2,5 kilos de cabello, ¿no? Me imagino haciendo así. Y el cabello se le movía, ¿no? Para todos lados. Y te saludaba, te decía, estoy para servirte. Lo que necesites, cuenta conmigo. Soy tu mejor amigo. Absalón era inteligente en ese sentido, astuto, pero estaba siendo guiado por Satanás. Él quería tomar el poder se sublevó finalmente contra David y acorraló a David. Y si Absalón no hubiese seguido el consejo, hubiese seguido el consejo de Ahitofel, que era consejero de David, pero se pasó para el bando de Absalón, que le dijo, persíguelo hasta matarlo. Finalmente, David introdujo, esto está pero emocionante, mejor que una novela, ¿no? Introdujo un espía a David en el círculo de Absalón, que era un servidor de él, y ese le dijo, no, mejor anda donde el pueblo, gánate al pueblo y después persigue a David, porque si Absalón persigue a David en el momento en que se sublevó, le da alcance, lo mata y obtiene el reino. Pero al no alcanzarlo inmediatamente, permitió que David se rearmara, juntara a sus hombres y le diera pelea a Absalón. Una tremenda batalla, una tremenda guerra civil. Mucha gente del pueblo murió, pero finalmente David triunfó en la batalla. Y lo único que él pedía como padre era no maten a Absalón. A pesar de que fue rebelde, no lo maten. Pero dice la Biblia que Absalón se subió allí
No me acuerdo si era una mula o un burrito. No me acuerdo. Era un animalito de 4 patas. Se subió, dice, y escapando, eso sí me acuerdo muy bien, pasó por debajo de un árbol. ¿Se acuerda el nombre del árbol? Era un mulo, ¿eh? Era un mulo, un mulito. Pasó debajo de un árbol. ¿Se acuerda el nombre del árbol? Una encina, que era bien frondosa y con muchas ramas. Entonces, cuando pasó por debajo de la encina, su cabello, que era bastante frondoso, quedó enredado en la encina. Así que el mulo siguió de largo y él quedó ahí colgando de la encina. En eso llegó Joab, el general de David, que venía persiguiéndolo de la batalla, y dice en la Biblia que le clavó 3 dardos y le dio muerte. Y así murió Absalón, pues colgado de una encina por su cabello, que era parte de todo su orgullo, de su hermosura. Así terminó sus días. Cuando David supo esto, se puso muy triste porque ya había muerto su hijo Amnón y ahora moría Absalón y había muchos problemas en su familia y en su casa. Él tenía una familia dividida. Yo estaba pensando en todo esto y dije, ¿y si hubiese sido la historia distinta? ¿Y había una forma correcta de ganarse el favor de las personas? Sí, sirviendo con honestidad y sirviendo con verdad. A lo mejor Absalón podría haber sido distinto en su actuar, pero amaba el poder, amaba el liderazgo, amaba el ser reconocido y quería ganarse el poder de una manera equivocada. Entonces, de pronto, ahora nos encontramos en la Biblia con nuestro Señor Jesucristo, que lo revoluciona todo, con un Jesús extremo, que cambia todos los conceptos. Porque tal vez desde un punto de vista mundano, lo que estaba haciendo Absalón era lícito, ¿o no? Alguien diría, tenía un experto en marketing que le daba consejos, o tenía contratado personas que le decían, no, pero quédate en la puerta, busca el lugar más céntrico, saluda a la gente, dile que la amas y que le vas a servir. Pero no era la forma para ser un líder. No era la forma para ganarse el corazón de la gente. Y de pronto tenemos a Jesucristo que nos enseña un concepto que lo cambia todo, que cambia todo lo conocido hasta ahora desde el punto de vista político, desde el punto de vista del marketing, para ganarse el favor de los pueblos y de la gente. Y viene Jesús y nos da un consejo extraordinario que rompe todos los moldes, todos los cánones establecidos. Un Jesús que por medio de las contradicciones y las paradojas nos enseña un concepto maravilloso. Ustedes saben que Jesús tenía esto de enseñarnos a través de las contradicciones. Jesús decía, si tú quieres ser rico, tienes que ser... Si tú quieres ser fuerte, tienes que ser débil. Y de pronto esas contradicciones, si tú quieres vivir, tienes que morir. Sería interesante ver todas estas paradojas y analizarlas. Y ahora Jesús enseña este concepto que lo cambia todo. Y Él dice, si tú quieres liderar, si tú quieres ser alguien útil, reconocido, si tú quieres ser el primero, tienes que ser el último. Es otra contradicción. ¿Cómo? Si yo quiero ser el primero, tengo que ser el primero. Y tengo que trabajar para ser el primero. Porque me han enseñado que tengo que buscar el triunfo en la vida. Y el triunfo en la vida significa ser el primero. Y si tengo que pasar a llevar a alguien, lo paso a llevar. Quiero ser el primero, quiero triunfar, tengo que ganar.
Quiero ser el primero. ¿Por qué me dicen ahora que tengo que ser el último? ¿Qué escuela de liderazgo enseña eso? ¿En qué universidad se enseña eso? Voy a ir a una universidad, un curso, para triunfar como administrador, como líder, para triunfar en la vida, en tu liderazgo, sé el último. Para triunfar en el liderazgo, sé el último. ¿Cómo es eso? ¿Qué escuela enseña eso? Por eso es que algunos no entendían a Jesús. Algunos no comprendían a Jesús. Pero Jesús enseña un concepto maravilloso, que es el que yo quiero entregarle a ustedes en esta hora. Creo que Absalón no entendió nunca el verdadero sentido del servicio. Y él estaba buscando el servicio de una manera equivocada. Pero el verdadero sentido del servicio lo da Jesús. Y esta historia está en Marcos. Por favor, acompáñenme usted en esta hora. En Marcos. Marcos, capítulo 10. Vamos a leer allí la Biblia. Me encanta esta historia. Marcos, capítulo 10. Vamos a leer lo que dice allí el verso 35. Dice que, Marcos 10, 35, para que busquen todos aquí en sus casitas. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Muy bien. Y él les preguntó: ¿qué queréis? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria, cuando tengas tu reino, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Queremos estar a tu lado. Queremos ser tus ministros. Queremos, Señor, tener ese honor. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Primera declaración extraña, ¿no? ¿Podéis beber lo que yo bebo? Cuando la Biblia habla de copa, usted sabe que estamos hablando de qué. ¿Usted con qué relaciona la copa? El vaso. Sí, pero hay un concepto. ¿Se acuerda del Salmo? ¿Mi copa está? Sí. Pase de mí esta copa. Con sufrimiento. Jesús le está diciendo: ustedes quieren estar conmigo y sentarse a mi lado. ¿Serán capaces de soportar lo que yo soporto? ¿Serán capaces de ser bautizados con el bautismo que yo tengo? En el sentido de, no, Cristo está hablando en el sentido de no tan solo de su nuevo nacimiento con el bautismo, sino que está hablando en el sentido del bautismo como una muerte, ¿o no? Una muerte. Porque el bautismo, ¿qué significa? Morir, ¿o no? Morir. Jesús le está diciendo: ¿ustedes serán capaces de morir? ¿A ustedes, al yo, al orgullo, sufrir lo que yo estoy sufriendo? Ellos respondieron: sí, podemos. Y Jesús les dice: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pero Jesús les dijo: vengan. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiere ser el más grande, el que quiere ser el primero, ¿qué tiene que ser? El servidor. El esclavo, el doulos. Y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿qué tiene que ser? Siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino ¿para qué? Para dar su vida en rescate. Esta es la esencia del liderazgo de Jesús. Y esta es la esencia del liderazgo en la Biblia. Y esta es la esencia de nuestra vida como cristianos. Y esta es la gran paradoja, que para ser primeros tenemos que ser últimos. ¿En qué sentido? Servicio. Servir. Empecé esta historia con el caso de Absalón,
porque él intentó ganarse el favor de los demás de una manera astuta y equivocada. Pero Cristo dice, si tú quieres ser el primero, ¿qué tienes que ser? Servir. Pero tampoco estés pensando en ser el primero, tan solo sirve, porque Cristo vino para servir y no ser. La esencia de nuestra vida cristiana es el servicio. Vivimos para el servicio, vivimos para ministrar en favor de otros, vivimos para ayudar a otros. Somos una iglesia, somos una comunidad, nos amamos, nos servimos, nos ministramos mutuamente. La palabra acá de servicio es diaconía. Me gusta esa palabra, diaconía, que tiene que ver con servicio. Yo mencioné otra, esclavo, dulos, otra paradoja. O sea, para ser libre tienes que ser esclavo. Ahí tenemos otra contradicción. En el sentido de servicio, de ayudar a otro. Por eso me encanta el rito de la humildad. Cuando tú le lavas los pies a otro, estás reconociendo que tú eres siervo. Es la esencia del liderazgo, es la esencia de la vida cristiana. Hermanos queridos, vivimos para servir. Vivimos para servir. Y hay mucho que hacer en la iglesia, amén. ¿Cierto que hay mucho que hacer? Usted y yo somos siervos de Cristo. Y somos siervos los unos de los otros. Y en la medida en que la humildad y el espíritu de servicio impregna nuestra vida cristiana, Dios nos capacita con más dones y talentos para su honra y su gloria. Pero esta es la actitud correcta. Esto no se puede buscar a la fuerza, como lo hizo Absalón. Por eso que Cristo lo cambió todo, ¿o no? Cristo lo cambió todo. Estaba leyendo, y quiero leerlo literalmente, acá en un libro de Tom Taylor, encontré allí una declaración de un autor anónimo. Y la verdad que él dice lo siguiente, me gustaría que pusieran atención en relación a Cristo y cómo Cristo lo cambia todo. Sócrates enseñó por 40 años, Platón 50, Aristóteles 40 y Jesús solo 3. Aún así, la influencia de los 3 años del ministerio de Cristo trasciende infinitamente el impacto dejado por la combinación de 130 años de enseñanza de estos hombres que se contaron entre los mejores filósofos de toda la antigüedad. Jesús no pintó cuadros. Sin embargo, algunos de los mejores cuadros de Rafael, Miguel Ángel y Leonardo y Da Vinci recibieron su inspiración. Jesús no escribió poesía, pero Dante, Milton y muchos de los mayores poetas del mundo fueron inspirados por él. Jesús no compuso música. Aún así, Haydn, Händel, Beethoven, Bach y Mendelssohn alcanzaron su más alta perfección en melodía de los himnos, sinfonías y oratorios que compusieron para alabarle. Cada esfera de la grandeza humana ha sido enriquecida por este humilde carpintero de Nazaret que dedicó su vida al servicio. Jesús no disfrutó de estudios formales, ni viajó más de 160 kilómetros de distancia desde su pueblo de residencia. Jesús nunca escribió un libro, nunca fue electo como funcionario público. Jesús era pobre y dedicó la mayoría de sus 3 años de ministerio a servir a aquellos que le rodeaban. Los aristócratas le dijeron o lo tacharon despectivamente de gente de la tierra. Jesús no era popular entre otros maestros religiosos de sus días. Inclusive, algunos de sus familiares cuestionaron hasta su salud mental. Pero aún así, Jesús cambió el mundo. Un autor anónimo, me parece interesante su reflexión. Cambió todas las cosas, tan solo.
con un espíritu de servicio como nunca hemos visto antes. Espíritu de servicio que está retratado en la Biblia, en el libro de Filipenses. Y yo quiero que esta sea tu doxología. Digo doxología porque esto se leía en los tiempos apostólicos. Cada vez que se iniciaba un culto, se leía esto. Y yo quiero que esto sea tu doxología, sea tu norte, sea tu lema principal en tu vida. Por favor, Filipenses. Quiero que puedas leer conmigo en el verso 5. Capítulo 2, verso 5. Y quiero terminar con estos versículos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por eso, Dios también le exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que haya este mismo sentir que hubo en Jesús. Hermanos, fuimos creados y hemos sido llamados para servir. Dios quiere darnos la bendición de poder liderar y ser primeros, pero en lo que te desempeñes, sirve desde las bases. Esto rompe todos los esquemas. Jesús rompió todos los esquemas. Él revolucionó este mundo. Él nos dejó esta enseñanza. No hay otra manera de poder ser primeros para honra y gloria de Él. Sí, yo quiero estar entre los primeros, es verdad, pero quiero que mi éxito esté marcado por el servicio. Amén. Por este Espíritu de Cristo que lo cambia todo. ¿Quieres ser el más grande? Ser el más pequeño. ¿Quieres ser el más fuerte? Ser el más débil. Reconoce que le necesitas. ¿Quieres ser el primero? Sé el último. ¿Quieres ser libre? Sé esclavo. Que Dios te bendiga. Que Dios te ayude. Que tu vida hoy sea una ofrenda en las manos del Señor. Amén.